Buenos días amigos, analizando en un contexto hebreo el Salmo 110. En esta hermosa mañana aquí quiero compartir el Salmo 110. Aquí tengo un salmo interlineal hebreo-español, no escrito por cristianos, sino por el judaísmo. Tengamos presente esto. Este es Shem Tov, Tehillim Shem Tov, Salmo 110. Vamos a analizar. Y esta es una Biblia cristiana, la Biblia de Jerusalén. Muchos opinan que una de las mejores traducciones, una de las primeras traducciones de, esta sería la segunda, 1975, con el castellano más fácil que la 65, si no recuerdo mal. Pero bueno, vamos al Salmo 110. En el judaísmo se dice que, obviamente, los que niegan a Yeshua o a Jesús, este salmo habla de Melquisedec para el judaísmo. Permítame un mate, es una mañana muy temprano, muy presto aquí en Italia. Bueno, leemos el Salmo 110 en la versión cristiana. Oráculo de Yahvé, o sea, algo que el Señor dice, como si fuera una profecía, es una profecía, al siervo de Dios, a David. Oráculo de Yahvé, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos en el estrado de tus pies. El cetro de poder lo extenderá Yahvé desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Para ti el principio del día de tu nacimiento, ese esplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no lo retractase. Tú eres por siempre sacerdote según la orden de Melquisedec. Tengamos presente esto. Verso 4. Lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según la orden de Melquisedec. A tu diestra, Señor, él quebranta a los reyes en el día de su cólera. Sentencia a las naciones, amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra. En el camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. En el camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Esto está relacionado mucho al, podemos ver en el libro de Hebreos, cuando se habla de Melquisedec relacionándolo con Yeshua. Ahora, en el judaísmo, obviamente, dicen que esto no se refiere al Mesías, sino que se refiere a Melquisedec. Claro, ¿por qué? Se menciona a Melquisedec. Ahora veamos aquí qué dice la versión que me gustaría hacer hincapié. Le David Mismon Neun, de David, un salmo declaró, obviamente es interlineal, declaró Dios, Adonai, mi Señor, Adonai Ladoní, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado para tus pies. La vara de tu fuerza enviará, Adonai Mixion, Dios desde Sión, o sea, desde Jerusalén. Domina dentro de tus enemigos, tu pueblo ofrecerá voluntario en el día de tu campaña, pues con majestad y santidad desde el vientre del amanecer. Leja tal, ya tu deja, tuyo es el rocío, tu niñez. Ha jurado Dios y no se arrepentirá. Tú ejercerás por siempre mi palabra, pues tú eres el Rey justo, Adonai al-Shimedeja. Es interesante, lo puedo mostrar, que lo puedan leer como lo transcriben ellos. Recuerdo, es un salmo del judaísmo. Adonai al-Shimedeja, o sea, Dios está a tu diestra. Mahas Beyon Apot Melachim, hirió en el día de su día a reyes, Melach, o Melech, rey, reyes, Melachim. Juzgará entre las naciones, llenando de cuerpos, hiriendo al líder
en la tierra grande, perdón, del arroyo en el camino habrá de beber, por eso podrá levantar la cabeza. Pero hay una parte muy interesante en el verso 4. Ha jurado Dios y no se arrepentirá, tú ejercerás para siempre por mi palabra, pues eres un rey justo. Esa es la traducción, pues eres un rey justo. Y está separado la palabra Malquisedec. Malquisedec, rey justo. Malquit, rey, Sedec, justo. Recuerden que la palabra Sadik, Sedec, viene de justo. Los Sadik heredarán la tierra, los justos. Verso 4. Pueden verlo. Espero que lo hayan visto. Entonces vemos que en el hebreo se está escribiendo rey justo, Malquisedec. O sea, hay diversos tipos de interpretaciones. En el judaísmo se dice, y es así, en teología, hay diversos tipos. El nivel más profundo es el nivel Sob, el nivel interpretativo, más profundo, no solamente el literal. Nuestra Biblia dice Melquisedec, bien, que significa rey justo. Pero interesante que está por separado. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque si bien es un oráculo de Yahvé, o sea, una profecía que Dios le da a David, está hablando el Eterno, que este Dios justo se sentará a la diestra de Dios, o sea, parece una contradicción, y este será un rey justo, el cual con sus pies juzgará a las naciones, llenando los cuerpos, hiriéndose, aplastando las naciones que se levantaron contra, o podríamos decir contra los mandamientos de Dios, o contra los justos, o contra su palabra, o que directamente fueron fuertemente desobedientes a la palabra de Dios. Esto vamos a verlo en el libro Apocalipsis, diversos libros donde habla que el Señor Jesucristo, Yeshua de Nazaret, será quien pise este lagar. Ahora, no quiero irme lejos, sino quiero pensar en esto. Aquí dice Divrati Malkit Sedek. Mi palabra, lo voy a leer literal. Mi palabra, un rey justo. Mi palabra, un rey justo. El 4, la versión cristiana, dice, según la orden de Melquisedec, por siempre era sacerdote según la orden. Ven cómo las traducciones, como dice un viejo dicho italiano, aquí en italiano se dice una gran verdad. Toda traducción es un tradimento, es una traición, o sea, porque la traducción no deja de ser una interpretación. Cuando leemos interlineal, aquí vemos que dice Malquisedec, mi palabra, vamos a arrancar del principio, ha jurado Dios y no se arrepentirá. Tú ejercerás por siempre, por mi palabra, al Divrati, por mi palabra, Malquisedec, por separado, pues eres rey justo. Ahora la pregunta que yo le hago a aquellos que no creen en el Mesías, Yeshua, ¿quién es el rey justo? ¿Está hablando del Melquisedec de hace más de 3000 años? ¿O está hablando de este rey justo que trajo la palabra de Dios, que es la palabra de Dios encarnada y que nos ha visitado hace 2000 años? Qué interesante es cuando uno
puede verlo aún en el original. Es como ver un film en el original y encontrarle más sabor. Quizás como este mate amargo que tomo a la mañana, pensando que esto es una profecía, lo dice el propio David, no es un invento del cristianismo. Es oráculo del Eterno, oráculo de Yahvé que le da a David, diciendo que un día, por su palabra, vendrá este día rey justo, que obviamente se escribe en Melquisedec. Entonces vemos una alegoría al Melquisedec de tiempos de Abraham, pero a la vez vemos proféticamente, porque no está hablando del pasado, está hablando de una profecía, y vemos proféticamente a este Melquisedec, a este rey justo que viene por su palabra o en su palabra o la palabra, como nos dice Juan, él es la palabra que se hizo carne, porque al venir por la palabra, él es quien transmite genuinamente la palabra, y ese no es nada más ni nada menos Jesucristo, Yeshua de Nazaret. Que el Señor nos ayude a, si tú no crees en el Mesías, que puedas recibirlo como tu Redentor. Y si tú crees, esto te dará mucha más fuerza para afirmarte en los caminos del Señor, porque hay muchos que están apostatando de la fe. Yo amo el judaísmo, amo la cultura hebrea, pero hay muchos que están apostatando de la fe porque la salvación viene de los judíos, cierto, como dice, y hay un judío el cual nos trajo la salvación. Que el Señor te bendiga. Y este judío se llama Yeshua de Nazaret, Jesucristo el Señor. Este es nuestro Melquisedec que vino por su palabra, por la palabra del Eterno. Que paradójicamente dice, Dios se sentará a la diestra de Dios. ¿Cómo explicamos esto? Te lo dejo para tu interpretación. Evidentemente no era un hombre cualquiera, evidentemente no era solamente sacerdote, como nos dice en el libro de Hebreos, él es rey, es sacerdote, es mediador, es abogado, él es rey de reyes y señor de señores. Él, como dice en el libro de Colosenses 2:9, en él habita toda la plenitud de la deidad. Después píntenla como quieran, pero Colosenses 2:9 dice, en él habita toda la plenitud de la deidad. Primera de Juan 5:20, podemos ir avanzando y tantos versículos. Porque estamos unidos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, en su Hijo Yeshua el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que quiere oír, que oiga. Shalom.